Trasciende con el pastor Daniel López. Titular este mensaje en esta noche: entrando en el santuario. Entrando en el santuario. El mensaje que me dio hoy el Comité de las Damas Dorcas tenía que ver con la intimidad con Dios y cómo la intimidad con Dios es la fuente de una raíz espiritual bien saludable. El lema de las mujeres para este año es ¿cómo? Arraigadas y fructíferas. Entonces, el propósito o el objetivo del mensaje es hablar de la importancia de la intimidad con Dios en nuestra vida cotidiana. Por eso quise titular el mensaje entrando en el santuario. Toda estructura que necesita o que se necesita que permanezca firme, es necesario que tenga un buen fundamento. Si usted le pregunta a un arquitecto, a un ingeniero, y usted le dice, yo necesito que esta casa no se caiga, lo primero que le va a decir es, necesitamos buenos fundamentos, porque de lo contrario, la edificación se vendrá abajo. Un edificio no depende de lo que se ve. Un edificio depende de lo que no se ve. Y eso tiene que ver con los fundamentos. Así, de igual manera, un árbol no se sostiene por las ramas. Un arquitecto se sostiene por las raíces. Yo necesito que puede tener muy buenas ramas, muy bonitas, pero si sus raíces no están bien profundas, si sus raíces no están saludables, lamentablemente el árbol se vendrá abajo. Y no es eso lo que nosotros queremos. Lo que queremos es una vida espiritual que permanezca. Por eso, al igual que un edificio necesita buenos fundamentos y un árbol necesita o depende de unas buenas raíces, de la misma manera debemos tener en cuenta que la estabilidad en la vida cristiana no depende de las cosas externas. Porque si la estabilidad en la vida cristiana dependiera de las cosas externas, entonces definitivamente todo a nuestro alrededor tendría que andar bien para que nuestra vida espiritual andara bien. Y yo le pregunto, ¿a su alrededor todo anda bien? Hay cosas que no están bien. ¿Sí o no? Entonces nuestra vida espiritual no debe depender de las cosas externas, de las circunstancias externas. Nuestra vida espiritual debe estar sostenida por una comunión o unas raíces que queremos enfocarla en esta noche con unas raíces que definitiva representan nuestra comunión con Dios. Al igual que en un edificio se sostiene no por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Nuestra vida espiritual no se sostiene por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Es decir, nuestra intimidad con Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? El creyente está constantemente bajo presión. Todos los cristianos estamos bajo presión. ¿Bajo presión de qué? Bajo presión de las circunstancias. Es que pasan cosas adversas a nuestro alrededor y eso nos afecta en muchas ocasiones. Ver, por ejemplo, las injusticias que hacen con los cristianos o que se hace con las personas, a veces afecta nuestra vida cristiana. Las heridas que nos cuestan las relaciones tóxicas. Personas que en vez de ser de bendición para nosotros, llegan a nuestra vida a hacer daño, llegan a nuestra vida a destruir. Y entonces eso va debilitando nuestra fe. Eso va hiriéndonos de pronto, de a poquito, y hace que nuestra vida cristiana se vea afectada. Ahora, ¿qué diríamos de las dudas?
¿Quién no ha dudado alguna vez o no ha puesto en tela de juicio su fe? ¿Será que esto de Dios sí es verdad? ¿Será que sí tengo que vivir como dice esta gente, que la Biblia y que los mandamientos y que obedecer a Dios? ¿Será que esto sí es así? ¿Será que Dios sí puede sanar? ¿Será que Dios sí puede cambiarme? Es que yo he ido a la iglesia, he hecho esto, he hecho lo otro, he orado tantas veces, pero ¿será que sí Dios puede cambiar una circunstancia? ¿Será que Dios sí puede transformar una circunstancia? ¿Será que Dios sí existe? Y si no tenemos raíces profundas, hermanos, terminaremos resbalando. Y eso nos habla el Salmo 73, que lo escribió un hombre llamado Asaf. El Salmo 73 fue escrito por Asaf. Y ahora, Asaf no era un inconverso. Asaf no era un incrédulo. ¿Sabe quién era Asaf? Asaf era un adorador. Era uno de los líderes de la adoración en Israel. Y aún así, siendo un líder de la adoración en el templo, siendo un hombre de Dios, siendo una persona que estaba constantemente rodeado de las cosas de Dios, la Biblia me dice que la fe de Asaf tambaleó. Imagínense. Y a veces nosotros nos preocupamos porque la nuestra tambalea. Ay, hermano, es que yo me siento, y eso nos desanima. No se preocupe. A todos nos ha tambaleado la fe alguna vez. No se preocupe, todos nos hemos visto en momentos de crisis espirituales. No se preocupe, pero al igual que Asaf, llegó un momento en la historia de Asaf que lo cambió todo. Y es precisamente de eso lo que yo quiero hablar en esta noche. Lo primero que Asaf nos enseña es que Dios ha sido, es y será siempre bueno. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ha sido, es y será siempre bueno. Y eso nos lo enseña en el Salmo 73, en el primer versículo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Asaf no empieza el Salmo 73 quejándose de Dios, ni diciendo, ay, Dios a mí no me ha bendecido, o no, es que Dios se olvidó de mí. No, Asaf comienza el Salmo 73 exaltando las bondades de Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y yo creo que nosotros podemos decir eso esta noche. ¿Para cuánto Dios ha sido bueno? Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Dios nos ha bendecido. El hecho de que estemos aquí hoy, de que estemos con vida, de que tengamos salud, de que podamos reunirnos. Empezamos a cantar esta mañana, ahorita al empezar el culto, y empezó la presencia de Dios a manifestarse tan especial. Dios ha sido bueno. Nosotros no podemos quejarnos de lo que Dios ha hecho. Al igual que Asaf, nosotros no podemos renegar de lo que Dios ha hecho, porque irremediablemente la generosidad, la gracia, la bondad, la misericordia de Dios ha sido grande para con nosotros. Amén. Pero, y hay un pero, Dios ha sido bueno. Amén. Dios nos ha bendecido. Amén. Dios nos ha cuidado hasta el día de hoy. Amén. Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Amén. Pero ¿sabe qué le pasó a Asaf? Que las cosas externas que sucedieron empezaron a afectarlo. Y entonces en el versículo 2 las cosas cambian. Las cosas externas pueden desenfocarnos. El Salmo 73, 2 dice: Dios es bueno y ha sido muy bueno con Israel, y con los limpios de corazón Él es bueno, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. A pesar de que Dios fue bueno, a pesar de que Dios es bueno,
A pesar de que Dios será bueno, por poco se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Es decir, que el hecho de que miremos la bondad de Dios no quiere decir que todo va a estar en orden, porque sí la miramos, pero a veces dudamos. ¿Sí o no? Sí la miramos y recibimos la bendición de Dios, pero a veces nos descuidamos espiritualmente a pesar de que vemos la bendición de Dios. Sí, miramos cómo Dios bendice y ha sido bueno, es y será bueno, pero aún así a veces desviamos la mirada de la meta, del propósito general, y al desviar la mirada, porque por un descuido casi resbalan nuestros pies, casi tropezamos y caemos, casi resbalamos con nuestros pasos. Como yo lo decía ahorita hace un momento, la lucha del cristiano es constante, mis hermanos. Luchamos contra pensamientos. Ay, hermano, es que me llegan un montón de pensamientos a la cabeza, y esto y aquello y lo otro. Luchamos con personas, luchamos con la suegra, luchamos con los vecinos, luchamos con el patrón en el trabajo, luchamos con los Terian que se están apoderando de Colombia. Luchamos con tantas cosas los cristianos, luchamos con seres espirituales, porque la guerra de estos cristianos no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra todos estos seres espirituales que se mueven en las regiones celestes. Entonces luchamos con las personas de afuera, luchamos con lo que nosotros pensamos, luchamos con seres espirituales, luchamos con nosotros mismos. Amén. Yo soy mi peor enemigo, porque la Biblia dice que si yo caigo en pecado o soy tentado, no diga que es por culpa del diablo o no diga que es por culpa de Dios. Es que yo soy seducido por mi propia concupiscencia y soy seducido y atraído, dice Santiago, que es la serie que hemos estado mirando, y ese fue uno de los mensajes de la serie. Yo, mi peor enemigo. El peor enemigo suyo no es el diablo, el peor enemigo suyo es usted. Porque esa carne pide cosas y pide cosas y pide cosas, y uno es luchando que no, que hay poder en Jesús, que reprendo Satanás, que apártate de mí, diablo cochino, que una cosa y que la otra. Siempre estamos en un continuo batallar. Luchamos con las cosas que vemos alrededor, con las cosas que no nos gustan, y aunque nosotros cuidamos nuestra vida espiritual, a veces estas cosas externas, esos ataques externos que vienen a nuestra vida, a veces esas cosas que nos hacen daño empiezan a afectar nuestra vida matrimonial, empiezan a afectar nuestra vida espiritual, empiezan a afectar nuestra vida cristiana en todas las áreas. De alguna manera Satanás busca la forma de entrar y dividir al cristiano, dividirle el corazón, y cada uno de nosotros en algún momento hemos resbalado. No dicen amén, pero se les ve en la cara. Sí, claro. Yo siempre lo digo, todo santo tiene un pasado. Aquí, por más santo que tenga cara de santo usted, todos tenemos un pasado aquí. Todos tenemos un pasado. Todos hemos cometido errores. Todos hemos resbalado en algún momento. Todos nos hemos tropezado y nos hemos descuidado. Todos hemos de alguna manera nos hemos dejado llevar por nuestras debilidades, por nuestras pasiones, en fin, de muchas maneras nosotros hemos en algún momento tropezado y resbalado. Y a pesar de que Asaf estuvo a punto de caer, porque dice, casi que resbalo, casi que por poco mis pies resbalan y caen. Y aunque Asaf estuvo a punto de caer, de resbalar y de caer porque tropezó, Asaf encontró un lugar donde pudo levantarse y restaurarse. Tuvo un lugar donde pudo agarrarse. Porque cuando usted se resbala, ¿qué es lo primero que busca? ¿De dónde agarrarse, sí o no? Ay, que me resbalé. Usted manda la mano para algún lado. ¿Por qué? Porque no se quiere caer. ¿Dónde encontró Asaf el enfoque que había perdido? Porque casi se resbala. ¿Y sabe por qué se desenfocó Asaf? Porque miró la prosperidad de los impíos. Asaf, su fe empezó a tener problemas
Porque él decía, yo vivo de una manera justa y no me va bien como quisiera. Pero los impíos, los arrogantes, viven de cualquier manera y son prosperados. Y empezó la fe de Asaf a debilitarse. ¿A quién no le ha pasado así? Como no dice uno, ay hermano, como yo sí oro, como yo sí hago, como yo sí voy, como yo sí doy, como yo sí hago esto y aquello. Y no, hermano, cada vez de mal en peor. Y uno mira a los impíos, hermano, que eso el Señor los bendice y los bendice y los bendice. Y Asaf miró eso. Y Asaf empezó a tropezar. Y entonces él lo dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, porque miré cómo era bendecido el arrogante, el impío. Y yo, que ministraba en las cosas de Dios y era un adorador, como que todos los días de mal en peor. Pero cuando ya mi fe se estaba debilitando, cuando ya yo sentía que las cosas, que me estaba desviando del camino y que casi que tropezaron mis pies y que por poco y resbalaron mis pasos, encontré un lugar donde pude cambiar mi manera de pensar. ¿Y sabe dónde fue? En el santuario. Dice el texto que leímos al principio, hasta que entrando en el santuario. Oiga, hasta que entrando en el santuario. Cuando hablamos del santuario, estamos hablando del lugar donde el pueblo se encontraba con Dios. Estábamos hablando del lugar donde, en el santuario era el lugar donde las personas venían y se encontraban con Dios, venían y les traían las ofrendas a Dios, venían a adorar a Dios, venían a reconocer a Dios. Ahí en el santuario era el lugar donde las personas de verdad tenían un encuentro con Dios. Entonces, ¿sabe qué nos está diciendo a nosotros Asaf? Mire, yo casi resbalo. Casi, porque yo miraba a la gente prosperar y me miraba yo y decía, no, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué Dios los bendice a ellos y yo sigo como estoy? ¿Por qué ellos van creciendo y mejoran y sus negocios prosperan y las cosas les van bien? Y yo, las cosas a mí no me salen como yo quiero. Y cuando iba a tropezar, cuando iba a caer, me agarré de la presencia de Dios. Logré agarrarme, me fui al santuario. Me metí en la presencia de Dios y estando en la presencia de Dios pude evitar caer. ¿Por qué? Porque me así de Él. Me agarré de Dios. Lo que nos está enseñando a nosotros Asaf en esta hora es que la única manera de cambiar la perspectiva de nuestra vida es entrando en intimidad con Dios. Entrando en intimidad con Dios. Yo no sé a qué iba Asaf al templo, no sé. Porque él recurrentemente llegaba al templo porque era un adorador. Y de pronto Asaf llegaba al templo y de manera rutinaria, estoy poniendo un ejemplo porque la palabra de Dios no me dice, pero me hace entender el texto, que al parecer Asaf entraba de manera rutinaria al templo, hacía su servicio, hacía sus cosas y salía y miraba cómo Dios prosperaba a los impíos y volvía de nuevo al otro día al templo a hacer sus cosas y le servía a Dios y volvía a salir y miraba, y cada vez que miraba como que su corazón se iba alejando un poquito más de Dios, ¿no? Como que, Señor, ¿por qué los bendices a ellos y a nosotros no? Y esa distancia que se estaba formando entre Dios y Dios, entre Dios y Asaf, un día se detuvo cuando seguramente Asaf llegó al templo con una disposición diferente. Amén. No llegó al servicio rutinario, no llegó a las cosas del templo, porque él dice, hasta que entrando en el santuario, ¿sí? Hasta que un día me volví
Y entré al santuario no como a servir sino como a tener intimidad con Dios y como a hablar con Dios. Y cuando Asaf entró al santuario con otra actitud, Asaf salió con otra visión del santuario. Y yo creo que esto nos va a servir muchísimo. Cuando nosotros oramos, escúcheme esto, cuando nosotros oramos, entramos a la presencia de Dios queriendo que las cosas externas cambien. ¿Sí o no? Pastor, Señor, estamos aquí en el santuario, estamos orando, estamos en comunión con Dios. Señor, ¿por qué no cambias a mi hijo? Me está dando problemas. Señor, ¿por qué no cambias a mi hija? Señor, mira a mi esposo. Señor, mira a este patrón que me hace la vida imposible. Señor, cuando entramos al santuario, nosotros entramos queriendo que cuando salgamos del santuario las cosas afuera estén diferentes. Error. Cuando Asaf salió del santuario, los impíos seguían siendo prosperados. Nada cambió afuera. ¿Qué cambió afuera? Nada. Los impíos seguían siendo prosperados. Cuando Asaf salió del santuario, los arrogantes seguían siendo bendecidos. Cuando Asaf salió del santuario, las circunstancias eran iguales de cuando él entró. ¿Sabe qué fue lo que cambió? Que la visión que él tenía del futuro cambió cuando se encontró con Dios. Y aunque salió y encontró que todo era igual, ahora miraba las cosas de manera diferente, porque entrando al santuario comprendí. ¿Sí la miró? ¿Qué cambió afuera? Nada cambió afuera. Los problemas siguieron afuera. El impío siguió siendo bendecido. Pero cuando él entró al santuario, cuando tuvo intimidad con Dios, cuando se conectó con Dios, no cambiaron las circunstancias, pero sí cambió la manera en que él miraba las cosas. El problema no está afuera. El problema es que entremos al santuario, nos encontremos con Dios y Dios nos cambia la manera de pensar, y Dios no cambia la manera de ver las cosas. La presencia de Dios tiene la capacidad de reordenar lo que el mundo nos ha desordenado. ¿Cambió el escenario? No, cambió la visión. Pero ¿cómo logró cambiar la visión? Entrando al santuario. Antes de entrar al santuario había confusión. Antes de entrar al santuario había envidia. Antes de entrar al santuario había duda. Entró y tuvo intimidad con Dios. Entró al santuario y se encontró con Dios. Y cuando salió del santuario había claridad, y la confusión se convirtió en claridad. Cuando salió del santuario, la envidia se convirtió en paz. Cuando salió del santuario, la duda se convirtió en revelación. ¿Sabe qué nos está enseñando esto, hermanos? Que nos urge de manera urgente regresar al santuario. Nos urge de manera urgente volver a tener una vida de intimidad con Dios, porque a veces andamos despistados, a veces andamos desorientados, porque miramos una cosa por allá y miramos otra cosa por acá y miramos otra cosa que sucede por ahí, y nos enteramos que el pastor que quería tanto, que se veía tan santo, fracasó, y eso nos afecta. Y miramos cómo Dios bendice a los impíos por allá, y esto nos afecta. Y el trabajo que nos esclaviza y nos encierra también nos descuida y nos afecta, y el estudio que también nos esclaviza también nos afecta, y empezamos a perder el rumbo, y como que ya no miramos a Dios con la claridad que lo hacíamos antes. Pero entrando en el santuario, el rumbo empieza a tomar orden. Entrando en el santuario, nuestra vida empieza a tomar rumbo. Alguien que grite gloria a Dios. Nos urge volver a orar de madrugada. Nos urge volver a entrar al santuario. ¿Les hago preguntas o los dejo así? ¿Cómo está nuestra oración de las mañanas? Pastor, y es que no es lo mismo orar a las 3 que orar a las 10 de la mañana. Usted puede orar cuando quiera, pero yo le pregunto, ore a las 3 a ver si puede orar.
Ore a las 3 mientras atiende un cliente. Ore a las 3 mientras está recibiendo clase. Ore a las 10 mientras está atendiendo a una persona. Ore a las 10. No, pastor. Bueno, entonces tenemos que volver a orar de madrugada, porque definitivamente es en la mañana el único espacio que tenemos a veces para encontrarnos con Dios, porque si no lo hacemos a esa hora, no podemos entrar más al santuario. Nos urge entrar al santuario otra vez. Nos urge volver al santuario a orar en las mañanas. No, pero es que se hace tan difícil levantarnos en la mañana a orar, porque nos acostamos tan tarde viendo televisión. ¿Sí o no? Sí, claro. Si fuera trabajando uno entiende. Hermano, es que yo llego a las 12, a la 1 de la mañana de trabajar. Claro, ¿cómo le voy a decir levántese de madrugada a orar? De pronto sería un poco desconsiderado. Pero cuando yo apago el televisor a las 10, a las 11, a las 12 y bloqueo el celular a las 12:30, a la 1, y después digo, no, pastor, es que tengo que descansar porque me acuesto muy tarde. Pero ¿haciendo qué? Necesitamos volver al santuario, porque esa actitud nos va a desviar y entonces por poco vamos a resbalar. Pero si nos agarramos de nuevo de Dios, en Él tenemos nosotros el sustento que necesitamos. Necesitamos urgente volver a sentarnos a disfrutar de la palabra de Dios todos los días. Si yo pudiera poner un termómetro hoy aquí así debajo del sobaco, de las axilas, el orómetro, y a ver cuánto nos mide la temperatura. Si pudiéramos poner uno que diga el palabrómetro, a ver cuánto estamos leyendo la palabra de Dios, ¿cómo le saldría? ¿Será que subiría al punto de que dice, uy, no, tiene fiebre, está muy calientico? O diría, está muerto, ni siquiera se mueve. Y entonces todavía preguntamos, ¿por qué dudamos? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué la vida espiritual mía, de mis hijos, de mi familia, la de la X, aquella, está así? Es que lo veo como frío, es que lo veo desanimado. ¿Cómo no va a estar desanimado si no ha vuelto a entrar en el templo? Si no ha vuelto al lugar secreto, si no ha vuelto a entrar en el santuario y ha visto tantas cosas por fuera que lo han atacado y Satanás lo ha bombardeado tanto que se ha descuidado y ha abandonado el santuario. Pero nos surge de nuevo volver al santuario, porque necesitamos encontrarnos con Dios, necesitamos oración, necesitamos palabra, necesitamos ayuno, necesitamos intimidad con Dios, porque de lo contrario nuestra vida espiritual se va a ver destruida. Asaf entró confundido y salió de la presencia de Dios transformado. Asaf entró herido y salió de la presencia de Dios restaurado. Asaf entró sin entender lo que estaba pasando con los impíos, pero cuando salió con claridad, porque entró al santuario y se encontró con Dios. Mis hermanos, esto es como cuando usted tiene el vidrio del parabrisas del carro sucio y lo limpia. La carretera no cambió, pero ahora puede verla claramente. ¿Entramos a la presencia de Dios para que Dios nos cambie las circunstancias? No, necesitamos entrar para que Dios nos cambie la visión. Porque a veces las circunstancias las necesitamos así como están, pero no podemos ver con claridad en lo que nos aporta a nuestra vida, y nos olvidamos que para los que aman a Dios